Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero enseñar cómo trabajo algunos de los aspectos básicos de vocabulario y de gramática en el aula y ahora también en las clases online. Este vídeo, las actividades y el material que os voy a presentar en este vídeo está destinado, a infantil y a los primeros cursos, primero y segundo de educación primaria. Lo que vamos a ver a continuación serían una especie de rutinas o de actividades y aspectos que trabajamos siempre al principio o al final de cada clase que damos de inglés. Entonces vamos a ver, por ejemplo, rutinas como los días de la semana, los meses del año, los números, también vamos a ver los sentimientos, las formas y relacionado con aprender a leer, con la lectoescritura, vamos a ver cómo trabajar Jody Phonics, que es el sistema que usamos en la academia donde estoy para enseñar la lectoescritura desde los más pequeños. Y vamos a ver todo ese material, cómo podemos usarlo. Entonces, mirad, en estas dos carpetas que os enseño a continuación, tengo todo el material para trabajar estos aspectos básicos. Los tengo recogidos en estas dos carpetas porque así es mucho más sencillo a la hora de llevarlo de una clase a otra o de cogerlo para las clases online. Este material, tengo que decir que lo creé, la gran mayoría de ellos, cuando llegó el confinamiento. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada en la academia a empezar cada clase con los aspectos básicos para empezar a hablar, para que se relajaran, que se soltaran y empezasen a hablar en inglés. Y entonces, cuando llegó el confinamiento, todo el material se quedó en la academia, se quedó aquí. Por lo tanto, tuve que hacer nuevos materiales y nuevos recursos para poder usar en mis clases online y que luego también usaría más tarde y que estoy usando ahora en mis clases presenciales. Entonces, nació con el confinamiento y estoy muy contenta del material porque la verdad que los alumnos lo disfrutan mucho y al ser llamativo, sobre todo en las clases online, les llama la atención y los tengo enganchados la gran mayoría del tiempo, ¿no? Dependiendo de cómo estén ellos ese día, de atentos, de cansados, de motivados y también cómo estemos nosotros, los materiales funcionan de una manera o de otra. Y hay días que funcionarán los materiales que tengamos preparados, mientras que otros días será un caos y no funcionará para nada. Entonces vamos a empezar con el primer material que tenemos para trabajar aspectos básicos, que es el material de los sentimientos, sobre todo para infantil, el expresar cómo se sienten y por qué, es una manera muy motivadora de empezar la clase. Preguntamos cómo se sienten, cómo están ese día, qué han hecho. Nuestros alumnos se sienten escuchados y se sienten parte de un grupo y ven que nosotros nos preocupamos por ellos. Entonces, con este material tan sencillo que simplemente son emoticonos que podemos sacar de Bitmoji, de Flat Icon, simplemente imprimiéndolos y con un palito de colores podemos funcionar fácilmente con este material. Podemos preguntarle, por ejemplo, how are you feeling today? Are you feeling surprised? Are you feeling happy? Lo que yo hago es, primero, hago que interioricen estas estructuras. Are you feeling? I'm feeling happy. I'm not feeling sad. Because. Why are you feeling happy? Why are you sad? Porque así lo que hago, sobre todo con infantil, primero, los primeros días, incluso las primeras semanas, lo hago yo, pero después son ellos los que salen, uno cada día, y van preguntando a sus compañeros con la ayuda de este material cómo se sienten. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que entre alumnos muy pequeñitos, de 3 y 4 años o de 5 años, empiecen a establecer una pequeña comunicación. Así que es un material que funciona muy bien. ¿Qué hago ahora con el coronavirus? Simplemente lo sujeto yo, sale un alumno y lo va diciendo igual, solamente que no los tocan, solamente los puedo tocar yo. En mis clases online, igual. Lo voy enseñando y van preguntándose de unos a otros cómo se sienten, por qué, y van dando razones en inglés. Muchas veces no saben decir las cosas en inglés, obviamente. Lo que hacemos es que intenten decirlas, usar palabras, y si no, cuando ellos nos lo dicen en español, lo que hacemos nosotros es traducírselo al inglés para que así lo repiten e interioricen ese vocabulario o esas ideas. Primer material, los sentimientos. ¿Qué más tenemos? También repasamos los días de la semana, los meses del año, como podemos ver a continuación. Y también repasamos el tiempo. Entonces, para los meses del año tenemos este material. Lo mismo en mis clases presenciales lo vamos pasando, lo ponemos en la pizarra, lo escribimos, jugamos con una canasta y con una pelota, y en las clases online acompaño los flashcards con canciones y vídeos de distintos canales de YouTube que podéis encontrar.
Y entonces son materiales muy vistosos, con arcoíris, cada uno intenta tener algo representativo de ese mes para poder también hablar así de ellos. January, February, por ejemplo, aquí tenemos los corazones para el día de San Valentín, lo tenemos en marzo para la primavera, y este sería el material. Muy parecido tenemos también el material para trabajar los días de la semana. Aquí lo que hacemos, sobre todo para los más pequeños, está pensado, estos flashcards están pensados, bueno, para todos los cursos, pero para los más pequeños porque relacionamos cada día de la semana con un perro. Y entonces podemos hacer un juego de memoria, preguntarles, ¿os acordáis qué animal estaba el lunes o con qué animal correspondía martes? Y ellos se tienen que decir el animal. Así practicamos los días de la semana por un lado y algunos animales por otro, con el mismo material y con la misma actividad. Y por último, también al empezar la clase preguntamos qué tiempo hace. Lo podemos hacer con los flashcards, lo podemos hacer dibujando, pero en las clases online, como dibujarlo está más complicado porque no siempre tenemos una pizarra detrás, lo que hago es enseñarlo. Y lo que hago algunas veces es tapo la palabra, porque cada flashcard lleva debajo su palabra, la imagen y la palabra, la tapo y ellos me tienen que decir lo que es. O al contrario, tapo la imagen y ellos me tienen que decir a lo mejor lo que significan en español, o también lo que tienen que hacer es dibujarlo. Por ejemplo, si yo les enseño hot, me tendrían que dibujar o describir de manera oral algo relacionado con hot, que explicase calor. Bien, hemos visto los sentimientos, hemos visto los meses del año, los días de la semana y también el tiempo. ¿Qué más trabajamos al principio o al final de cada clase como rutina para interiorizar algunos aspectos de vocabulario y de gramática con los más pequeños? Verbos y sujetos. Hay sujetos y verbos muy sencillos y muy simples que deben de conocer y que suelen conocer desde muy pequeñitos. Los sujetos. Con infantil enseñamos el flashcard al mismo tiempo que decimos la pronunciación, aunque como es normal no saben leer aún y no van a interpretar, no van a relacionar la pronunciación con la palabra escrita. No obstante, de verlo todos los días y conforme van creciendo, sí que ya pueden ir asociando esa pronunciación, lo que nosotros decimos, con su correspondencia escrita. Entonces haríamos lo mismo, iríamos pasando los sujetos y haciendo oraciones sencillas para que vieran el significado de cada uno. Por ejemplo, I podríamos señalarnos a nosotros para que vieran que es yo, con he y con she. Lo que podemos hacer es explicar que he sería boy, boy, boy. Si tenemos un chico, si tenemos chicos en nuestras clases, pues podemos decir he for boys, por ejemplo, para Juan, Pedro y Alberto. Y she sería para chicas, Blanca, María y Gema. Y así, entonces iríamos repasando todos los sujetos al mismo tiempo que hacemos oraciones. ¿Qué podemos hacer? Relacionar este material con el de los sentimientos para así hacer oraciones que no solo sean I am feeling, I am, sino que también veamos you, por ejemplo, ¿cómo te sientes tú? Tú estás feliz, tú estás cansado, o con él o ella. Y también podríamos hacer la pregunta de how are we feeling y que se tengan que poner de acuerdo en un sentimiento que sienta toda la clase. Así también practicamos los sujetos y los sentimientos al mismo tiempo y lo hacemos de una forma contextualizada. Bien, junto a los sujetos tenemos también verbos que son clave, como os he dicho antes. Tenemos el verbo to be, el verbo have, el verbo can y el verbo there is, there are. Esos son los verbos que yo utilizo. Por un lado hemos visto el verbo to be, que también lo tenemos por aquí, lo tenemos en afirmativa y en negativa, el verbo have, que lo tenemos por aquí, y el verbo have, hasn't, y el verbo poder, can, can't, y por último there is, there are. Son los verbos clave que conocen y que deben conocer desde bien pequeñitos y que también podemos seguir repasando en los primeros cursos de primaria, puesto que muchas veces no en todos los colegios dan las mismas horas de inglés o incluso dan inglés. Entonces, cuando llegan a la primaria hay muchos niños que sí que conocerán nociones básicas de inglés y otros niños que empezarán desde cero. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo eso. Y es por ello que este material que os estoy enseñando en este vídeo nos funciona tanto para los cursos de infantil como para los cursos de primaria. Y otro material que os quiero enseñar es el de las formas. También practicamos las formas básicas, ya que en muchos ejercicios les piden que dibujen una forma
o que rodeen cierta palabra haciendo una nube o haciendo un triángulo. Entonces, en inglés también nos podemos aprovechar de este tipo de ejercicios para practicar las formas y poder hacer actividades distintas. Por ejemplo, imaginaros que estamos dando los animales. Podemos poner en el suelo las distintas formas y decirle, pon el león en la estrella. Y estamos repasando al mismo tiempo los animales junto con las formas. Entonces, como veis, es un material muy sencillo y muy visible. Hay distintos colores, ¿vale? Y también lo que hacemos al tener distintos colores cada una de las formas es repasar al mismo tiempo los famosos colores. Y así, en vez de enseñárselos con flashcards, los repasamos con las formas. Entonces, cada forma tiene un color, su forma correspondiente y la palabra escrita. Tenemos varias formas que podemos encontrar en su día a día y que encuentran en su día a día y que muchas veces pues no saben decirlas en inglés, la gran mayoría de las veces. Otro material. Y por último, y para iniciar en la lectoescritura, en los sonidos, en la identificación de sonidos, tenemos este último material, esta última carpeta. En una carpeta tengo los sentimientos, las formas, los días de la semana, los meses del año, el tiempo, y en otra carpeta tengo los sonidos basados en Jody Phonics, y en otra carpeta tengo estos verbos básicos y los sujetos. Entonces, para trabajar la lectoescritura, en la academia trabajamos con Jody Phonics. Por lo tanto, este material, como os he dicho, está basado en ello. Entonces, ¿en qué consiste este material? Tenemos, por un lado, distintos colores que corresponden con los distintos grupos, ¿vale? Entonces, cuando encontremos una palabra, por ejemplo, un flashcard con una palabra con el fondo verde, serán sonidos correspondientes únicamente con el grupo 1. Cuando encontremos una palabra del grupo azul, serán sonidos correspondientes al grupo 1 y 2. Y así continuamente. Cuando encontremos una palabra con el color amarillo, encontraremos sonidos que correspondan al grupo 1, 2 y 3 de Jody Phonics. Entonces, junto con estos letreros, tenemos también los sonidos con ese color correspondiente, para que así sea más fácil y asocien un grupo de palabras con unos sonidos y con un color, una asociación visual. Y junto con los sonidos, las letras, tenemos también su grupo de palabras correspondiente. Tenemos un ejemplo, una de 6-7 palabras que vamos practicando todos los días en función del grupo que nos toque y que vamos repasando. Entonces, primero enseñaríamos los sonidos, las letras, a través de los libros de Jody Phonics, que tenemos una historieta, tenemos también una canción y varias palabras, y luego podríamos practicar enseñándoles un sonido y que ellos, enseñándoles una letra y que ellos nos hicieran el sonido, y más tarde lo complicaríamos con las palabras. Tendrían que reconocer una palabra entera haciendo los sonidos. Cuando ya controlan el grupo 1 de palabras, podemos pasar al siguiente grupo de palabras y así continuamente, aunque yo recomiendo que de vez en cuando repasemos todos los grupos de palabras, dediquemos una clase o bastante tiempo de una clase a repasar esos grupos de palabras, puesto que se les suele olvidar los sonidos, cómo se escriben, cómo se leen y cómo se pronuncian. Y hasta aquí todo lo que os quería enseñar hoy. Son aspectos muy básicos que podéis aplicar en vuestro aula y que sirven de rutinas para ellos, para practicar y para soltarse al hablar inglés. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier sugerencia o alguna duda que os ha quedado después de ver el vídeo, pues os invito a que me escribáis por las redes sociales y que me dejéis cualquier comentario.